Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero compartirle una poderosa palabra que se encuentra en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Y reza la palabra del Señor en el nombre de Jesús. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. He puesto por título a esta exhortación, una ofrenda generosa para el ministro. Si hay algo que tiene que tener presente la iglesia, es el de bendecir a los ministros. Bendecirlos con una ofrenda generosa. Muchas veces la iglesia se manejan de una manera tacaña, de una manera egoísta, de una manera mezquina. Y eso no es agradable ante los ojos del Señor. Cuando una iglesia bendice al siervo y la sierva con una ofrenda generosa, créame que esa iglesia, ese pastor va a ser bendecido. Y créame también, cuando ese pastor le toque ir a otra iglesia a ministrar, va a cosechar lo que ha sembrado. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso es lo que va a cosechar. Si usted siembra mezquindad, si usted siembra egoísmo, si usted siembra tacañería, eso es lo que usted va a cosechar. Pero si usted siembra de una manera generosa, créame, como lo decía, usted va a ser bendecido, porque eso es agradable ante los ojos del Señor. Le cuento un testimonio. En una ocasión fui a una iglesia a ministrar. Dios nos respaldó, Dios nos usó para su gloria y su honra. Luego el pastor de la iglesia hizo un llamado para levantar una ofrenda para nuestro ministerio. Y yo me acuerdo que yo estaba sentado y yo vi el pueblo abocado, el pueblo pasando y ofrendando y dando. A rato, cuando ya se terminó de recabar la ofrenda, se dirigen hacia mí, me dan un sobre. Y cuando luego yo abro el sobre, yo veo que eran $10. Cuando yo vi esos $10 en el sobre, yo de una vez dije, aquí me robaron la ofrenda. ¿Y sabe por qué yo pensé pensé de que me habían robado la ofrenda? Pensé eso porque yo sé que lo que se había recabado en ese culto no eran $10, eran más de $10. Entonces, ¿qué es lo que yo supongo? Lo que yo supongo es de que ellos vieron de que prácticamente era mucho dinero para darme y decidieron tomar una parte, que esa parte serían los $10, entregármelo y entonces quedarse con la otra parte. Mi pregunta es, ¿usted cree que eso es agradable ante los ojos de Dios? ¿Usted cree que eso fue agradable ante los ojos de Dios? Definitivamente que no. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, vamos a recabar una ofrenda para el evangelista. Se supone que lo que se había recaudado en ese culto se tenía que entregar íntegramente al ministro. Es más, si en caso tal no se hubiera recogido una ofrenda significativa, ellos deberían tomar una parte del arca de la iglesia y añadirlo a esa ofrenda. ¿Para qué? Para que fuese una ofrenda generosa. Y estas anomalías suceden en muchas iglesias. ¿Cuántas iglesias, y perdónenme decirlo, cuántos pastores caen en esta obra que no tiene parte ni arte con el Señor, que es de recabar ofrendas? Decir, vamos a recoger una ofrenda para el evangelista, vamos a recoger una ofrenda para la hermana ministra de alabanza. Y cuando ellos ven que son, por ejemplo, 200, 300, $500, $1,000, etcétera, etcétera, ¿qué hacen entonces? Toman una parte
se lo entregan al ministro, pero la otra parte, por decirlo así, se lo embolsan. Eso no le agrada al Señor. Y eso lo que hace es estancar la vida financiera de ese ministro, de ese pastor. Eso lo que hace estancar la finanza de esa iglesia. La Biblia dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. De repente, el ministro no ve eso, no se percata, pero Dios está viendo todo. Y Dios está viendo que ese pastor, esa iglesia, se está manejando mal, que esa iglesia está haciendo lo incorrecto. ¿Y cuál es lo incorrecto? Que no está dando una ofrenda generosa. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Quiero finalizar con estas palabras. Amado pastor, aprenda a sembrar generosamente. Cuando hablamos de generosamente, no hablamos exactamente de cantidades. Yo me acuerdo en una ocasión yo fui a una iglesia a ministrar, una iglesia pequeña, una iglesia que ni siquiera tenía estructura, o sea, estaba al aire libre, una iglesia que no tenía prácticamente muchos miembros, se podía contar con los dedos. Y ¿sabe algo? Cuando yo terminé de ministrar en esa iglesia, me dieron una ofrenda de $30. Y yo me quedé sorprendido. Una iglesia que no tiene estructura, no tiene techo, prácticamente no hay miembros. ¿Cómo que me dan una ofrenda de $30? ¿Sabe qué es eso? Saber dar una ofrenda generosa para el ministro. ¿Sabe qué es eso? Estuvieron valorando el ministerio y por eso dieron esa ofrenda. Sin embargo, hay iglesias que son grandes, numerosas, con estructura, etcétera, etcétera, y no dan ofrendas generosas, dan ofrendas mezquinas, dan ofrendas tacañas, dan ofrendas con egoísmo. Y eso, como lo decía hace unos minutos, detiene las bendiciones del Señor. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Usted quiere cosechar en grande? Siembre. ¿Usted quiere recibir bendiciones en su iglesia? Siembre. Apoye los ministros con una ofrenda generosa. La paz de Cristo.